¿Qué tranza, mi gente? Bienvenidos a Tu Espectador Cotidiano. Yo soy su anfitrión, Ricky Nesiv. Feliz 2025, feliz año nuevo, pero el día de hoy vamos a estar viendo a lo que fue el año pasado y recordando lo que son los 10 mejores discos del 2024, así que comencemos. Muy rápido, antes de comenzar, nada más quiero recalcar que estas elecciones son mis elecciones a los mejores discos según lo que yo escuché, lo que a mí me gustó. Hay discos que escuché que simplemente no fueron tanto de mi agrado, aunque estén enmarcados. Hay discos que simplemente no llegué a escuchar y simplemente hay discos que quizá me gustaron a mí más que a ustedes. Eso es subjetivo, el arte es subjetivo, la música es el arte más subjetivo, me parece. Así que vamos a estar en desacuerdo, pero ustedes déjenme en los comentarios su elección para los mejores discos del 2024. Aquí va mi lista y empezamos. El gran regreso de Linkin Park después del trágico fallecimiento de Chester Bennington. Y sé que este disco es un poco controversial por varias cosas. Una, por el hecho de que hayan conseguido un nuevo vocalista después de que haya fallecido Chester Bennington. Sé que mucha gente no fue de su agrado. Y a la gente que les parecía bien que buscaran un nuevo vocalista, no les agradó la elección de la vocalista Emily Armstrong, ya que ella tiene conexiones a su pasado que no agradó entre todos. Pero dejando de lado lo que representa un nuevo vocalista en una banda tan icónica y lo que representa el pasado de esta persona, de Emily Armstrong, me parece que el disco es bastante bueno. Y la verdad, no fue de mi agrado la primera vez, unas canciones sí, otras canciones no, pero tras haberlo repetido varias veces, me parece que fue cobrando gusto entre las canciones. Sigue habiendo una canción que no me termina por encantar y quizá extrañamente un poco de las cosas que no me terminan por encantar del disco, que no lo pone un poco más alto, son cosas dentro de lo que hace Mike Shinoda, no lo que hace Emily Armstrong. Me parece que Emily Armstrong como vocalista nuevamente, solamente desde el punto vocal, agrega bastante a este disco y se escucha bastante bien, tanto cuando está haciendo la voz más fuerte, más desgarradora, como cuando está un poco más tranquila la voz. Me parece que la incorporación de ella fue bastante bien a la banda y me recuerda un poco a Halestorm, una banda que me encanta. Green Day estrena su disco Savers, lo cual por muchos es considerado el mejor disco desde American Idiot hace 20 años. Y la verdad, este disco es un ejemplo del pop punk tradicional, del pop punk de los 90, lo que representó Green Day, inclusive muchas bandas de la época. Este disco regresa a ese estilo que tanto queremos, que tanto nos gusta, y esto es clásico Green Day, con lírica que toca mucho de la adicción, de Billy, las relaciones personales e inclusive la bisexualidad del mismo Billy Armstrong. Me parece que líricamente tiene un poco de dónde escoger el disco y musicalmente me encanta ese sonido, así que Green Day con Savers. Celtian regresa con un disco después de 2 años, su disco del 2022 también bastante bueno, y ahora nos llega con este disco que ya desde los sencillos, había sencillos que me habían gustado bastante y me parece que mi canción favorita es Serena, pero todo el disco lo hace bastante bien. Me parece que este es el proyecto ideal para Shana LaBeouf. Olviden otros proyectos, enfóquense en Celtian, porque lo que está haciendo Celtian, lo que lleva haciendo Celtian, la verdad me agrada bastante. Y este disco, un disco de folk metal de lo más clásico del género, pero con esa voz de Shana LaBeouf, la verdad me sigue encantando. En número 7 está Headsplit de Maggie Lindemann. Maggie Lindemann es una artista que conocí en el 2022 con el estreno de su disco Sucker Punch, que me parece que era su primer disco oficial, ya que antes de eso solo tenía un EP. Ese disco me encantó y este disco no es la excepción. Si bien no está al nivel de Sucker Punch, me parece que también es un disco muy bueno y generalmente no evalúo la versión extendida, pero también la versión extendida de este disco, la versión deluxe, le agrega otras canciones que complementan el sonido que ya tiene y funciona
como una secuela a lo que es el Sucker Punch en cuanto a sonido, y la verdad me gusta bastante. Es un estilo, la verdad no sé cómo caracterizarlo, pero la verdad lo que es este disco, la evolución que tiene, y este disco en especial tiene canciones más pesadas que aquel del Sucker Punch, ya que tiene varias colaboraciones donde tiene guturales por completo, donde se asemejan un poco más a un Breaking Benjamin u otras bandas. Así que a pesar de ser un disco un poco corto, tiene bastante dentro de él y la verdad me gustó bastante. En número 6 no puede faltar un artista que es de mis favoritos, Sarajevo de José Madero, el sexto disco de estudio de este artista. La verdad, no me gustó la manera en la que salió este disco, ya que empezaron a salir demasiadas canciones como adelantos, al punto de que 80% del disco estaba ya, las canciones ya habían salido antes del estreno de tal. Yo solamente escuché los primeros dos y después dejé de escuchar de ahí porque yo quiero escuchar el trabajo completo que se va a hacer. Pero si bien las dos primeras canciones, Hablemos de Campo y Día de Mayo, no me habían encantado por sí solas, no me habían disgustado, simplemente siento que asemejaban un poco a trabajos anteriores y que no se daba mucho a una exploración musical diferente. Ya esas dos canciones con el resto del disco, ambas me parecen fenomenales porque se acoplan bastante al trabajo completo, y es por eso que me parece que es importante que no saquen tantos adelantos antes de sacar un disco. Si vamos a escuchar el disco completo, porque las canciones son una parte de la historia que habla dentro de este. Y este disco toca bastantes diferentes estilos. Tiene estilos un poco más de los 80s, tiene estilos un poco más electrónicos en unas canciones, tiene una canción desgarradora que tiene que ver sobre las desaparecidas en México. Así que la verdad es un disco bastante bueno de principio a fin. Me gustó bastante y no lo estaba esperando a como venían ciertos sencillos que se habían adelantado. En número 5, quizá voy a perder a un poco de gente, quizá no todos estén de acuerdo. Conozco gente que no escuchó este disco, que estaba completamente en contra de escucharlo. Conozco gente que lo escuchó y lo odió. Conozco a gente que lo escuchó y le gustó. Algunas veces hay que separar un poco la controversia que hay detrás de un grupo para realmente evaluar un poco lo que es el material en sí. Así que si los pierdo a ustedes, allá ustedes. Pero en número 5... Sí, lo sé, esta es una banda de covers de Mago de Oz. Ya no es Mago, solamente quedan Chus y Moja. Todos los demás son nuevos, son distintos, pero la verdad el disco me gustó bastante. Ahora, no todo es perfecto, les voy a decir lo que el disco no hace bien. Y lo que el disco no hace bien es la temática. Nos habían prometido una temática de Alicia en el País de las Maravillas, donde tocamos sobre, en vez de ser el País de las Maravillas, es Alicia en una realidad virtual, y donde el personaje principal, Alicia, es una chica transgénero. Temáticamente, espantoso, porque son solamente 5 canciones que tocan alguno de esos. Ninguna toca los 3 que nos prometió. Temáticamente, queda de ver bastante, porque no nos dan más que 2 canciones que hablan sobre una chica transgénero. No nos dan más que 2 canciones que tratan sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y solamente hay 2 canciones que hablan sobre la realidad virtual. Y una de estas canciones es la misma que ya tocó otro tema. Así que temáticamente queda de ver. Pero si no hubieran dicho que era con esta temática, si solo hubieran sacado el disco y nos hubieran dicho, aquí está, no es un disco conceptual, pero hay unas canciones que tienen conexión con otras, quizá la cosa diferente. Quitando la temática que nos prometieron y no nos dieron de lado, musicalmente el disco es una maravilla, es algo un poco distinto. Tienen el principio, la primera canción, Alicia en el País de las Maravillas, no. Alicia en el Metaverso se llama la canción. Esta canción tiene estilos de Iron Maiden, no sé exactamente, pero tiene algo un poco ajeno a Mago, un poco más a lo que eran el metal tradicional de los 80s, de lo que cuando estaba empezando el género, y eso suena bastante bien. Y de ahí en fuera todas las canciones son bastante buenas. Me encanta como un susurro empieza como si fuera una balada y de repente sobre el final se convierte en una canción bastante movida. Me gusta los sencillos del Sombrero Loco, cosas que hacen diferentes con la instrumentación en esa canción, cosas que hacen diferentes con la misma batería, o ni siquiera es la batería, es la percusión que se escucha sobre el principio de Seremos Huracán. Tiene una canción que se escucha un poco más a Queen
Y la manera que acaba el disco con la voz de Los Valientes también me agrada bastante. La verdad que sobre todo un disco bastante sólido de principio a fin. Fue un disco que estuvo nominado a los Latin Grammys. Cuando pasa eso con un disco de Mago? Y si bien hay gente que no está contento con lo que ha pasado con Mago en los últimos 2-3 años o en los últimos 15 años si queremos llegar, me parece que el disco fue bastante bueno. Piloncillo y Bacanora de Nunca Jamás. Nunca Jamás, un grupo de rock agropecuario. Un grupo que mezcla ritmos de rock, ritmos de metal, ritmos de punk, porque este disco tiene los tres, con ritmos de regional mexicano, con corridos, con banda y con country. Inclusive hay una canción dentro de este disco que es completamente country y es algo súper raro, pero que la verdad se escucha bastante bien. Y si nunca has escuchado este grupo, te recomiendo escucharlo, pero te recomiendo escucharlo con una mente poco abierta, porque yo no soy alguien que precisamente le guste mucho el regional mexicano y aún así, entrando con la mente abierta, este disco me cautivó bastante. La única falla dentro del disco es para mí la primera canción, así que si escuchan la primera canción del disco, no se desesperen. Me parece que el resto del disco no es representativo de lo que es la primera canción, pero escúchenlo. Sobre el principio tiende a ser un poco más regional que rock, todavía tienen ambos mezclados, pero tiende a ser un poco más regional. Sobre el final, nuevamente sigue siendo mezclado, pero tiende a tender más sobre rock que sobre regional. Pero el disco completo es una combinación de estilos que jamás había escuchado en mi vida y me encantó, la verdad. El número 3, Can We Start Over de Charlotte Sands. Es un estilo de pop punk pero moderno, ya que no solo tiene los tradicionales guitarras y todos los estilos que tiene el pop punk, sino tiene también un poco de esta percusión más moderna, más un poco de hip hop, mezclada con la misma percusión, también la misma batería del rock, del pop punk. Así que la verdad, este disco es muy energético, tiene una muy buena vibra y también la historia de lo que platica, de que hay canciones que son de amor, hay canciones que son un poco de desamor, tienen más de desamor que de amor, pero como que entre cada una muestra de que quizá esta persona que le está hablando todo lo mal que vivió, también vivió cosas buenas. Y la última canción, que es la canción homónima del disco, Can We Start Over, Podemos Empezar de Nuevo, te hace pensar que este disco, sin haber sido llamado un disco conceptual, tiene la misma temática y sobre el final dices, recordamos todo lo malo, recordamos todo lo bueno. Quizás simplemente hay que volver a empezar en otra vida o en otro tiempo, volver a empezar y volver a conocernos. Quizá hubiera acabado diferente. La verdad, un disco bastante sentimental y un disco que me gustó bastante. ¿Cómo va a estar en todas partes si las desgracias ha ignorado? Solo nos queda una opción para entenderlo. Dios está borracho de la época en número 2. La verdad, el folk metal es uno de mis géneros favoritos y este disco toma ese estilo y le agrega un poco de aquí, un poco de ska en algunas canciones, un poco aquí, un poco allá. Y la verdad quedó un disco bastante energético, bastante más ligero, entre comillas, a lo que fue el disco de Mago, ya que son canciones bastante más cortas, bastante más fáciles de digerir en algunos momentos, pero que también cargan bastante de temática. Y lo que es esa canción, por mucho que haya salido técnicamente el año pasado el sencillo principal de Dios está borracho, líricamente me fascina esa canción y todo el disco no deja a deber, con canciones como ¿Dónde vas?, Un año más, El Dorado y una de mis favoritas, A las calles. La verdad, el disco quedó fenomenal. Pero en primer lugar está Heaven X Hell de Sum 41, un disco que es de un grupo que no escucho, la verdad. Sum 41, conozco de su existencia, conozco sus canciones más populares, no soy muy fan de esas canciones muy populares, en especial Into Deep, nunca ha sido una canción que me ha cautivado, pero desde que empezó este renacimiento del pop punk en el 2020, que después tuvo artistas como Simple Plan sacando nuevos discos en ese estilo, una canción de ellos precisamente con Derek de Sum 41. Después tenemos a Avril Lavigne, a Blink, a Green Day, a muchos artistas de esa época, de los principios de los 2000, volvieron a sacar discos. Y durante todo eso entonces me puse a ver qué artistas estaban sacando discos de este estilo. Heaven X Hell
se anunció, no me acuerdo si a finales del 21 o a principios del 22, pero hace casi 3 años a este punto que se anunció el disco. Tardó más de 2 años en salir después de que se había anunciado, y parte de eso me daba la impresión de que quizá no iba a estar a la altura, ya que tardó demasiado en salir después de que se había oficializado, casi 2 años. Pero por otro lado, sabíamos que era el último disco de Sum 41, era el último disco que la banda iba a sacar, ya que la banda está terminando el proyecto después de este disco, así que nadie se quiere retirar con un disco a medias, y eso es lo que me dio la curiosidad de escucharlo, y la verdad me encantó. Para los que no lo han escuchado, Heaven X Hell está compuesto por 2 partes, es un disco doble de 20 canciones. La primera es Heaven y la segunda es Hell, o el infierno. Y Sum 41 es un grupo que empezó haciendo pop punk y que después de su carrera empezó a hacer cosas más hard rockeras, más un poco metal. Y este disco es así. Las primeras 10 canciones, Heaven, el primer disco, es un disco completamente pop punk, y la segunda mitad es un disco un poco más pesado. Y ya también esa temática de tener esos 2 estilos en un mismo disco llamaban bastante la atención. La primera mitad del disco, la verdad, tiene estilos muy 2000eros, que si viviste en esa época o si te tocó ver películas o series que tomaban lugar en esa época, te va a traer mucha nostalgia, y aparte con canciones que duran 2 minutos a 3 minutos máximo, se siente realmente como un disco no solo de pop punk, sino quizá un poco de punk, en ese estilo de skate punk especialmente. Y la segunda mitad poniéndose un poco más pesado, poniéndose un poco más con estilos que vengo escuchando, ya sea del post-hardcore, del hard rock. Si bien los caracterizan como metal, no me parece que ninguna canción llegue a ser metal como tal, pero sí tiene elementos de metal dentro de estas, y la verdad la segunda mitad eleva el disco a otro nivel, y la verdad si no han escuchado Heaven X Hell, se los recomiendo bastante, en especial si son fans tanto del pop punk como de artistas como Black Veil Brides, Asking Alexandria, Bring Me The Horizon. Me parece que la segunda mitad es muy representativa de la música de esos artistas. Pero como les dije, esta solo es mi lista. Ustedes déjenme saber en los comentarios cuáles son los mejores discos del 2024 para ustedes, y feliz 2025, que se venga un año con mucha música, con mucho rock. Nos vemos, chao.